Hola, nuevamente en este espacio para resolver algunos ejercicios de la prueba 1 2020. A ver, en este problema nos habla de la intensidad de campo gravitatorio. ¿Qué es la gravedad? Pues no, en la superficie de un planeta dice que es 18 newton por kilogramo. El newton es un kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Y al multiplicarlo por kilogramo a la menos 1, nos quedaría en unidades de aceleración. O sea, la intensidad del campo gravitatorio es sinónimo de la gravedad en ese planeta. El planeta Y, dice, tiene la misma densidad que X y su radio es el triple. ¿Para qué nos dan la densidad? La densidad nos están dando para determinar la relación entre masas, la masa de X respecto a la masa de Y. Dado que la densidad es la misma y el volumen, asumiendo que ambos planetas son esferas, ¿no? El volumen va a ser proporcional a su radio al cubo. ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio en la superficie de Y? Bueno, este problema lo vamos a resolver con las leyes de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal dice que dos cuerpos que están separados cierta distancia se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de las masas, digamos la masa del cuerpo por la masa del planeta, o la masa de un cuerpo con la masa del otro cuerpo, y sobre la distancia que están separados elevado al cuadrado. Ya. Cuando tenemos que sobre un planeta se encuentra un cuerpo de masa m, este cuerpo de masa m se encuentra sobre la superficie de este planeta, digamos el planeta X o el planeta Y, que tiene una masa m. Entonces, la fuerza con la que ese planeta atrae a todos los cuerpos que están dentro de su campo gravitatorio se llama peso. Y el peso es una fuerza que va dirigida hacia el centro del planeta. Entonces, el peso viene a ser esta fuerza, la masa por la gravedad en el planeta X. Eso va a ser igual a la constante de gravitación universal, esta masa del cuerpo por la masa del planeta, que sería, en este caso, tratándose del planeta X, sería m sub x, y sobre la distancia al cuadrado. La distancia, como está sobre la superficie del planeta, que se considera como una esfera sólida, entonces la distancia sería r sub x al cuadrado. Acá se nos simplificaría las masas, y esa gravedad nos va a salir equivalente, la gravedad en X va a ser proporcional a la masa de ese planeta respecto al radio de ese planeta elevado al cuadrado. Ya, ahí lo tenemos. Lo mismo nos va a salir para el planeta Y, porque dice que el cuerpo está sobre la superficie de dicho planeta. Bien, entonces para el planeta Y, acá G sub Y va a ser la constante universal, ¿no? La constante de gravitación universal por la masa del planeta Y sobre el radio del planeta Y al cuadrado.
Ahora vamos a usar el otro concepto. Como nos dan densidad, y la densidad es la masa sobre el volumen, la masa sobre el volumen, eh, eh, quiere decir, esto implica que la densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. Considerando que se trata de una esfera, sería 4/3 pi r al cubo. A ver, como ambas densidades, como la densidad en el planeta X es igual a la densidad en el planeta Y, entonces la masa de X va a ser proporcional, directamente proporcional a su radio, R sub X al cubo. Y eso va a ser igual a la masa de Y sobre R sub Y al cubo. Como estas son dos proporciones geométricas, le ponemos una constante cualquiera, digamos C, una constante. Ya, ahora vamos a reemplazar acá, como nos pide calcular la intensidad del campo gravitatorio Y, vamos a dividir G sub Y entre G sub X. Y al dividir tendríamos G por M sub Y sobre R sub Y al cuadrado sobre G por M sub X sobre R sub X al cuadrado. Las G se irían y tendríamos solamente el cociente M sub Y por, al hacer extremos y medios, como estos dos se van a dividir, el denominador de G sub X va a pasar a multiplicar al numerador de G sub Y. Entonces acá sería R sub X al cuadrado. Y acá M sub Y, abajo me quedaría M sub X por R sub Y al cuadrado. Ya. Ahora, pero la relación M sub Y sobre M sub X, esta relación lo podemos sacar de acá. Así, al dividir M sub Y entre M sub X. Entonces, eso va a ser equivalente a dividir R sub Y sobre R sub X al cubo. A ver, vamos a ver qué nos queda. Entonces ya tenemos, se nos va acomodando, acá G sub Y sobre G sub X sería M sub Y sobre M sub X, lo reemplazamos por su equivalente, que sería R sub Y al cubo sobre R sub X al cubo. Y esto por R sub X al cuadrado sobre R sub Y al cuadrado. Obviamente que acá vamos a hacer simplificaciones. Y al simplificar acá un Rx al cuadrado se va con un Rx al cuadrado de acá de este cubo. Y al final nos va a salir R sub Y sobre R sub X. Ya, entonces G sub Y va a ser igual. Este G sub X pasa a multiplicar, pero G sub X es 18. Y el otro dato que nos dan es que nos dice que el radio del planeta Y
es el triple del radio del planeta X. O sea, acá tendríamos 3 R sub X, que es el radio del planeta Y, sobre R sub X. Se simplifican las R sub X y solamente me va a quedar 3. Por lo tanto, nos quedaría que G va a ser igual 18 por 3, 54, y la intensidad del campo gravitatorio lo podemos representar en función de Newton, con las unidades de Newton por kilogramo, o también metro por segundo al cuadrado. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Ahí está. Ya, en este problema nos dice el enunciado que la temperatura media de la superficie de un planeta es 5 veces la temperatura media de la superficie de su luna. 5 por la temperatura de la superficie de la luna. Entonces, de esta relación vamos a tener el cociente que la temperatura del planeta sobre la temperatura de la luna es 5. Ya, y en este problema vamos a calcular la potencia de radiación, la ecuación de Boltzmann, ¿no? La potencia de radiación es directamente proporcional a la constante de Boltzmann por la emisividad, por el área y la temperatura elevado a la cuarta. Esta es la relación que vamos a aplicar. Ahora, si el área lo pasamos a dividir, la potencia entre área, eso viene a ser la intensidad irradiada, ¿no? La intensidad radiada por cada uno de los, tanto como por el planeta como por su luna, ¿no? Y esta intensidad vendría a ser igual a sigma por la emisividad, o sea, la constante de Boltzmann por la emisividad y por la temperatura elevado a la cuarta. La intensidad en el planeta dice que es I, por lo tanto nos pide calcular la intensidad media radiada por su luna. Entonces, vamos a hallar la relación I sub L sobre I sub P. Esto sería igual, arriba, en el numerador tendríamos sigma por épsilon por la temperatura de la luna y abajo a la cuarta acá. Y abajo tendríamos sigma también por épsilon por la emisividad, la constante de Boltzmann por la emisividad y por la temperatura del planeta elevado a la cuarta. Ya, acá estos son constantes, se van, la emisividad también se va, y nos quedaría una relación de temperaturas, pero elevado a la cuarta. La temperatura de la luna sobre la temperatura del planeta, esto elevado a la cuarta. Entonces, como esta intensidad del planeta es I, cuando despejemos la intensidad radiada por la luna, va a ser la intensidad radiada por el planeta que es I, y este cociente T sub L sobre T sub P es un quinto, al revés, porque acá tiene como denominador 1, y un quinto a la cuarta sería 1 sobre 625. O sea, esta intensidad, la intensidad radiada por la luna, va a ser 1 sobre 625 por I.
Y esta sería la respuesta. Ahí tenemos la respuesta. Ya. Acá en este problema tenemos los estados de energía de un átomo y nos dice, nos muestra acá 4 estados de energía de un átomo. Es posible la transición entre 2 estados cualquiera. ¿Cuál es la longitud de onda más corta de la radiación que puede emitirse a partir de estos 4 estados? A ver, hemos visto que la energía eh, se calcula como el producto de la constante de Planck por la frecuencia. O también eh, la constante de Planck y esta frecuencia sería igual, la frecuencia sería igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Ya. Entonces, esta variación, la variación de la energía, acá va a ser igual, H y C son constantes, y acá tendría que ser 1, la variación de la frecuencia, de la longitud de onda. Entonces, esta variación de la longitud de onda, lo podemos calcular como H por C sobre la variación de la energía. ¿Cuál es la longitud de onda más corta? Dice la longitud de onda más corta, o sea, la menor, para que esta sea la menor, ¿no? Este delta de lambda sea la menor, lo que debe ocurrir es que este delta E debe ser el mayor. Entonces, para que nos dé la mayor diferencia, entonces tendríamos H4 menos E4 menos E1 es la máxima diferencia, la diferencia. Para que este sea mínimo o más corta, esta diferencia tiene que ser más alta. Entonces, delta de H acá sería, delta de longitud de onda sería H por C sobre E4. Esta diferencia, esta variación de energía tendría que ser la más grande. O sea, de acá hasta acá, que sería E4 menos E1. Y la alternativa a marcar sería la A. Muy bien.